Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de Dios. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermano. Sé que hace un tiempo no han escuchado la voz del hermano Juan Carlos Polo, pero heme aquí, hermano. Mientras tanto, he estado ahí sentado, viendo cómo se mueve el mundo espiritual. Y un poco triste al ver cómo muchos que se autoproclaman siervos del Señor viven en la apostasía, viven dentro de la herejía y no hacen justicia. ¿Cómo hace falta el Espíritu de Dios en muchos hombres como en muchas siervas? Como muchos no defienden la palabra, la sana doctrina. Pero gracias a Dios que heme aquí. Cuando ustedes no me ven, aún yo sigo con vida en la presencia del Señor. Es necesario, hermano. Es necesario estar con aquellos que están espiritualmente preparados para recibir el mensaje. Y es necesario también callar y esperar en el Señor. Porque Dios tiene la palabra y la respuesta correcta que nunca fallan y se han de cumplir una tras una, mientras muchos de vosotros han negado las cosas que el Espíritu Santo ha venido mostrando a la iglesia. Alabado sea el nombre del Dios de los cielos. Hoy quiero compartir revelaciones del mes de octubre 2023 y noviembre 2023. Para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un saludo cordial con mucho amor de parte de este siervo humilde y valiente. Aquello que no le está llegando el mensaje, bendito sea Dios, activen la campanita de YouTube, porque hoy YouTube no anda anunciando los videos ni tampoco va recomendándolo. Así que si a usted no le llegan mis mensajes, la mayoría de este canal se han estado quejando y escribiéndome que los mensajes no le llegan, al menos que ellos no vayan al canal y visiten para ver si yo he subido video. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es tiempo de hacer lo que el Señor me envía a hacer, así como yo había empezado. Gloria a Dios. La palabra dice en el libro de Hebreos, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el Dios de los cielos. El Hijo superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijos? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Yo pongo esta palabra aquí delante de tu presencia y se la cito a tu pueblo a través de este mensaje, Padre. Abre los corazones, dale entendimiento, sabiduría por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por permitirme traer palabra de vida a tu pueblo, Señor. En el momento de silencio, Señor, estoy en comunión contigo, Señor. Mientras estoy pasando por proceso de prueba, también, Señor, tú me fortaleces en el Espíritu y me levantas, Señor. Si cayere al suelo, nunca me dejaría postrado delante de mis enemigos. Me daría la victoria en el nombre de Jesús, porque a ti te sirvo, mi Dios, con mi corazón, y tú conoces mi sentar, mi despertar, mi acostarme, mi hablar y todo pensamiento. Delante de ti, Señor, no son cubiertos, mas tú lo sabes todo. Te ruego que use mi vida, Padre, para hablarle a tu pueblo en el nombre de Jesús. Hazte sentir, Padre, espiritualmente a través de este mensaje. Gloria a Dios. Gracias. Como Dios has hablado mucho, la palabra nos establece este tema muy importante de esta carta. En el pasado Dios empleó a los profetas como su principal instrumento de revelación, pero ahora ha hablado o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es supremo sobre todas las cosas. La palabra de Dios por medio de su Hijo es terminante, cumple y trasciende todas las palabras brevias de Dios. No hay nadie en absoluto, ni los profetas, ni los ángeles, que tenga mayor autoridad que Cristo. Él es el único camino a la suprema y a la supremacía. Él es el Señor de señores. Cristo es nuestro Rey. Él es grande, poderoso, y grandes son sus revelaciones a su pueblo. Y aquellos que la reciben vivirán conforme a su voluntad, y aquellos que se someten hacia su mandamiento y su palabra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Como el Señor ha hablado a los hombres a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ahora no ha hablado por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero el hombre no entiende la grandeza de Dios y el llamado al arrepentimiento. Antes de contarle mis revelaciones, la palabra nos dice como cristiano, en Romanos 12:20 dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Para qué tú es enemigo? Aquellos que quieren tu cabeza, aquellos que quieren ver tu ministerio caer, se avergüencen de ser usado por el enemigo para ver a un siervo de Dios
a un hijo de Dios caer de la gracia. Porque muchos son los que se hacen alegre cuando ven a un ministro que Dios usa, a un ministro que Dios ha usado tanto, caer de la gracia. A esto no se le llama siervo. A esto se llama gente envidiosa de ministerio. Gente que quiere ver el otro caer y nunca levantarse. Pero hay algunos también que conocen la palabra de Dios y la van a defender, hermano, aún con su propia vida. Así que aquellos hombres que Dios envió en el Antiguo Testamento eran hombres valientes, profetas, que no tenían miedo de decirle la verdad a quien sea, siempre y cuando fuera la palabra de Dios. Pero hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así que venir con un mensaje de parte de Dios para corregir a la iglesia sería meterte en fuego con un pueblo que se dice ser cristiano, pero que no obedece la palabra. Hoy en día la mayoría de la iglesia están sumergida en una apostasía. Todos se gustan en la carne. Todo lo que tú ves le dicen amén. Pero el diablo se ha metido dentro de la iglesia y han sacado el Espíritu de Dios de dentro de la iglesia. Vosotros abrid los ojos porque están viviendo ciegamente. Escuchen las revelaciones que el Señor ha dado a su siervo todo este día durante de mi ausencia. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, gloria a Dios. Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el Dios de gloria. Gloria a Dios. Veía en un lugar que estaban buscando alquiler. Y habían poca casa. Pero la casa que encontraban, que vivían anteriormente, eran casas sucias. De repente veo que alguien viene y paga el precio por nuevas casas. Casas que a veces serían difíciles acomodarse dentro de ellas, pero esa persona vino y pagó el precio. De repente decimos, pero ¿cómo es posible que alguien ha pagado el precio para que vivamos en una nueva casa? Dejando la casa vieja, arrugada, dejándola todo atrás para empezar una nueva vida, un nuevo camino y una nueva casa. Aquella persona maravillosa, aquel ser maravilloso, había pagado el precio, representando a Jesús, el Hijo de Dios. Veo que nos saca del camino que antes andábamos en pecado, engaño, falsedad, de mentira, y nos trae a una nueva vida. El que viene a Cristo, nueva criatura es. De modo que todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero algunos que estaban en la nueva casa no caminaban conforme a su palabra, sino caminaban en engaños, lujurias, mentiras, falsedades, estafaciones, hechicería. Otros estaban en el pecado de la inmoralidad sexual y otro que su ministerio había caído, no valorando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que después de haber conocido la verdad vas a volver a tu mismo pecado, como hizo el perro volviendo a su propio vómito? Y veía el sacrificio de Jesús. Nos mudaba a una nueva casa, a una casa de vivir en santidad y en obediencia hacia su palabra, pero muchos no estaban valorando ese sacrificio. De repente, hermano, observo una habitación donde hay muchos panaderos. Todos tenían la ropa blanca. Estaban haciendo pan sin levadura. Pero de repente entro a ese lugar, todo resplandecía la harina. De repente veo que hacia arriba habían panes muy preciosos sin levadura. Y unos panes que se inflaban, la levadura de los fariseos. En ese instante veo a Elsa pasando. Veo a Elsa pasando con una ropa larga. Veo a Elsa pasando con una blusa que le cubría
Y ella pasaba y le digo, Elsa, Elsa, acércate aquí. Bendito sea Dios. Elsa, acércate aquí. Ven aquí. Y le digo, ven, pide lo que quiera de comer, Elsa. Siéntate aquí, que yo pago. Porque yo no soy tu enemigo, Elsa. Yo soy un siervo de Dios que predica la palabra de Dios. Y todo aquel que me sirve como piedra de tropiezo, por yo decir la verdad, te voy a enfrentar. Venga, Elsa. La palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y le digo a ella, acércate. Y ella viene y se acerca. Y digo, pide lo que quiera. Yo pagaré lo que tú te comas. Yo no soy tu enemigo, Elsa. En el libro de Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los que se oponen en la vida de cada ser humano, como creyente, como impío, para que haya contienda, divisiones, odio, chisme y que la gente se llene de ira y que haya falta de perdón en su corazón. Elsa, yo no soy tu enemigo. Ven, come del pan que hay aquí y yo lo pago. Yo no soy tu enemigo, Elsa. Tu enemigo es el diablo. Tu enemigo es aquel que no quiere ver a nadie viviendo en amor. Es aquel que quiere que la gente entre en guerra, en conflicto, en divisiones, en odio, en falta de perdón. Así él puede entrar y poseer tu corazón. Y si tú mueres en ese pecado, te vas directamente al infierno. De repente veo en otra parte. Lo voy a resumir en esta parte. Veo una carretera larguísima. La voy a resumir la revelación. Y esta carretera antes era un camino malo. De repente veo que Dios la hace una autopista con señales. Y esta carretera se iba tan larga que al final como que iba subiendo hacia el cielo. Esta carretera Dios la hizo como una autopista, pero tenía señales. En las orillas tenían pintura blanca y tenían todas las señales de peligro. Y esta carretera representaba la vida de los creyentes en Cristo. Una carretera nueva. Cristo te hizo nuevo, una nueva criatura. Pero veía que en esta carretera representaba a los creyentes que iban en estos caminos, que tenían que caminar recto conforme a la palabra de Dios. Pero muchos han distorsionado el mensaje, muchos han distorsionado la palabra de Dios, muchos han entrado a la apostasía y muchos están en pecado de adulterio y de fornicación, de donde Dios me sacó en la vida que yo vivía en el mundo. Y aún han venido a Cristo y viven esa vida. Y Dios le habla, abandona ese pecado de adulterio que tú tienes, porque mientras vive el marido de aquella mujer o de ese hombre, ¿cómo te puede llegar a la mujer de tu prójimo? De repente veo que yo represento esta palabra que Dios ha puesto en mi boca. Me subo a esa carretera que era tan bonita, pero estaba llena de charco, de agua sucia. Miraba hacia la derecha, esta carretera estaba llena de agua sucia y de charco y de hoyo. Miro hacia la orilla donde tenía que tener la zanja para que escorriera el agua y no tapara la carretera, estaban llenas de lodo. Digo, Señor, aún me toca limpiar todo lo que hace tu pueblo para no caminar recto. Agarro una escoba y estoy limpiando, sacando toda esa agua que estaba en la carretera, ensuciando todo lo que era la preciosidad. Y cuando miro la zanja, están inundadas también, tapadas de lodo y sucio, y el agua sucia no podía correr. Siervo mío, esto representa mi iglesia en la tierra. Es iglesia comprada a precio de sangre. Muchos se han entregado en este camino a seguirme con un corazón de humildad. Y muchos empezaron bien como los Gálatas,
Pero hay cierto pecado en el pueblo de Dios que son vergonzosos, hermano. Y todo lo que está cubierto, algún día Dios lo trae a la luz. Bendito sea Dios. Y veía esa carretera que era tan preciosa como Cristo la hizo. Cristo sacó a muchos de su pecado, le dio vestidura nueva, pero todo han vuelto como el cerdo a su propio seno y el perro a su propio vómito. Hay tanto pecado oculto dentro de la iglesia, tanta apostasía, tanta herejía, tanta falsa doctrina. Y hoy en día no ve casi nadie defendiendo la sana doctrina, porque lo que es pecado lo van aceptando poco a poco y la gente se va conformando. Empiezo a limpiar, a sacar toda esta tierra de la carretera. Empiezo a limpiar y digo yo, ustedes no me pagan ni un centavo porque mi pago está en el cielo. Ninguno de ustedes podrían pagarme mi tiempo, porque solo Dios sabe mi tiempo en esta tierra y lo valora. De todas formas, que yo les lleve la palabra, ustedes se quejarán de mí, pero las palabras son rectas. No hay cambio y son verdad y hay que obedecerla. Algunos se enojaban. Resumo esta revelación. Yo veo que el agua no quiere salir. Agarro y volteo la escoba y con el palo, con la sabiduría, le hago una franja. Limpio la orilla de la carretera y toda el agua sucia iba corriendo hacia un túnel que había abajo como una cloaca y caía el agua sucia. Esto representa la palabra de Dios que nos purifica, la palabra de Dios que nos da vida, pero hay que obedecerla, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y muchos son los que escuchan el mensaje, pero viven una vida de falsedad, de pecado, de mentira, de religiosidad, y no se concentran que el Señor dice, obediencia quiero. Para que te salve, obediencia al Señor le exige en su pueblo, obediencia hacia la palabra. Porque no nos vale a nosotros obedecer una parte de la palabra y la mayoría de la palabra tirarla a un lado y vivir como nos conviene, porque estas cosas no nos permitirán entrar al reino de los cielos. Y lo que pasa es que hoy en día la iglesia está mundana, la iglesia se compara al mundo, la iglesia todo lo que es pecado lo está aceptando en los altares del Señor. Sacan saki marabashainama. De repente veo por otro lado a unos jóvenes en el colegio que se levantan poseídos. Algunos tienen pulsón en la mano, empiezan a pelear y veo como Satanás está poseyendo a la persona, entrando un espíritu de ira, que se maten uno con otro. Aún en los colegios se levantaba contienda entre los jóvenes, entre los estudiantes, y era increíble la pelea, hasta uno quitarle la vida al otro. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos creyentes tenían ese anhelo, ese amor de ayudar a aquellos que en verdad lo necesitaba? Pero un espíritu de engaño, de manipulación se ha levantado, que muchos se le ha enfriado el amor para poder ayudar a los demás que en verdad lo necesitan. Porque es tanto la falsedad que hoy en día hay en medio de la iglesia, que aquellos que han tenido amor para hacer las obras bien, se le ha enfriado su corazón. Veo por otro lado una fiesta que se celebra. En esta fiesta veo que soy invitado. De repente entro y entra un conjunto de jóvenes. Estos jóvenes estaban vestidos de homosexualismo, de gay, de lesbiana. Y eran jovencitos que eran enseñados por otra persona que tenían en su espíritu de influencia maligna en ellos. Y vuestros hijos iban a ser aprendidos por esta persona. En ese instante yo veo que entran en una fiesta y de repente veo que jóvenes de 10 años y 12 empiezan a tocar mi parte de atrás. Pero veo que eran hombres y digo, mira, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Los jóvenes ya empezaron a practicar una Sodoma, una Gomorra, y era terrible el pecado en la tierra. Y el Señor le estaba advirtiendo a la gente: arrepiéntanse de tantas perversidades, arrepientan de tantas abominaciones que está cometiendo el ser humano delante de mi presencia.
repente veo a otro joven caído por el suelo, arrastrándose como serpiente, necesitando una dosis. Y digo yo, ¿pero qué está pasando? De repente veo como el diablo se sale y se mete dentro de la droga. Y yo veo a estos jóvenes que están arrastrándose para agarrar esa droga y consumírsela, hermano. Y yo veía que hacían todo lo posible para poder consumir e ingerir droga. Y escucho, estos son los tiempos de que habla la Biblia. Hombre corrupto, hermano, hombre que son duros de entendimiento, hombre que rechazan la palabra de Dios para vivir en su deleite, en su pecado y en su placer, hermano, y rechazan la salvación que es en Cristo Jesús. Y cuando abro los ojos, observo cómo Satanás, espíritu mundo, se meten dentro de la droga. La gente se volvía más adicto, más asesinato, más robo, más violaciones, más corazón endurecido, más gente que no tenía temor de Dios. La gente veía lo malo y lo apoyaba, se reía, veía cómo los demonios se burlaban de la humanidad. Por otro lado, observo un bar. Y había que entrar e ir al baño. Vengo y entro al baño. Cuando entro al baño y abro, observo que ahí la gente comía, ahí cerca de las heces fecales. Ya no había un respeto, ya la gente se tiraba con el vicio de la droga por donde quiera. En los baños, en los callejones, en un hotel, donde sea, estaban para complacerse. Ya la autoridad estaban ciega para ver todas estas cosas porque a nadie le importaba nada. Satanás había tomado control sobre la vida del ser humano en esta tierra. En ese baño estuvo sucio. Jovencita, hermano, de 17, 18, con el pecho operado, los jóvenes bajo la consumación de droga, gente poseída, y era un desastre total en esta humanidad que rechaza la palabra de Dios. Santo, bendito sea Dios. Observo un joven que 4 de sus compañeros o 3 lo agarran y lo están forzando a inyectarse droga y a consumir droga. Le digo, estoy viendo cómo Satanás se introduce y se mete dentro de la droga. ¿Por qué, joven? ¿Por qué vas a meter eso en tu cuerpo? La palabra dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y aquel que lo destruye, también Dios lo vas a destruir. Joven, Cristo te ama. Joven, apártate de esa droga. Eso es el mismo diablo. Observo en una visión como el diablo se introducía dentro de la droga, y una vez poseída la cabeza de esa persona, había asesinato, violaciones, robo, secuestro, homicidio, de todo tipo de pecado. Él usaba su cuerpo. Satanás usaba su cuerpo para poder hacer su fechoría y su placer. Aquel joven lloraba y le digo, acércate. No escuchas a tu compañero, porque sus sendas son sendas perdidas. Cristo te ama. Tú eres un joven de bien. Joven, mira, apenas tiene como 20 a 21 años. Tú empiezas a estudiar, a trabajar, y verás qué carrera puedes sacar y qué vida más hermosa tú tendrás fuera de la droga. Pero si permite que la droga entre a tu vida, eso te va a dar, porque eso es el mismo diablo lo que va a estar gobernando tu vida. Ven a Cristo, Cristo te ama. De repente le digo al joven, joven, acepta a Jesús. El joven se acerca llorando y acepta a Cristo, hermano. Acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y cae de rodillas pidiendo perdón y misericordia. Y le digo yo con mi boca en esta revelación, ve a Ministerio de Revelaciones y escucha allí todas las revelaciones que Dios me ha dado y la palabra de vida, porque allí hablamos de verdad, la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos da. Y le digo al joven, pero te advierto algo, no mire los videos que fueron desde mi principio, porque yo no tenía sabiduría. Empieza a escuchar donde yo empiezo a tener sabiduría de la palabra de Dios. El joven va a YouTube y se mete y empieza a escuchar la prédica.
se le cambia la vida. Veo una nueva vida en Cristo. Veo cómo Cristo agarra a ese hombre y lo transforma. Este joven empieza a hacer arquitectura. Pasa una mujer y dice, este no era el joven que estaba perdido. Y yo digo, sí, pero Cristo lo ha cambiado. Y dice, wow, qué talento tiene. Mira qué bonito ha hecho esa obra de arquitectura como un ingeniero profesional. Y veía que el joven tenía talento, hermano. Pero Satanás lo tenía atado debajo de la droga. El joven ya era un gran hombre en el Señor. Su diseño de casa, de edificio, todo lo envidiaban. Y todas estas cosas. De repente veo que cerca de un McDonald's, él estaba haciendo una obra hermosa. Y la gente se maravillaba. A ti te digo, joven, tú que estás en esos pecados perdidos, tú que estás bajo la influencia del alcohol, la droga, la prostitución, estos no son el camino que Dios ha escogido para ti. Tú eres un vencedor. Imagínate cuánto eran que estaban en competencia para entrar en el vientre de tu madre. Y si hoy en día tú has nacido, es porque tú eres un vencedor. Y si viene a Cristo, tú eres más que un vencedor. Joven, Cristo tiene grande propósito en tu vida. Dile al diablo, te equivocaste, porque mi cuerpo, mi boca y todo mi ser es para Cristo. Yo no lo voy a destruir con ninguna droga que es tu trampa, Satanás. Apártate de mí, te reprendo en el nombre de Jesús. Aquel joven ya no era el mismo, porque Cristo lo cambió completamente. Bendito sea el Dios de los cielos. Quiero pedirle oración por el pueblo de Israel también. Porque veía que sus enemigos envenenaban las aguas, la comida, a fin de hacerle gran daño a Israel. Hermano, Cristo te ama. Joven, Cristo te ama. Todos estos placeres que Satanás pone sobre la tierra es a fin de cazar tu alma y llevársela al infierno para atormentarte por los siglos y de los siglos. Pero Cristo ha venido para darte vida. Entrégale tu vida a Jesús y vivirá eternamente. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.